José Luis, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz, saluda. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. José Luis, ahora vamos a hablar un poquito de economía, de cosas que tengan que ver con la coyuntura, vacunación, porque vos antes te llamábamos, si me recuerdo, los periodistas para hablar en general de economía, ya trascendiste, ya sos un dirigente político y con vos ya podemos hablar de todo, desde economía hasta vacunación y temas generales. Pero quería preguntarte una reflexión sobre el día de hoy, ¿no? 45 días, 45 años del golpe de Estado, el Día de la Memoria. ¿Qué significa para vos esto? Y es un día muy triste porque desde el punto de vista, por ejemplo, de las vidas, se perdieron vidas previamente al golpe y después del golpe, vidas que a todos nos importa que no desaparezcan. Creo que deja un saldo muy luctuoso en términos de personas desaparecidas. Y yo te diría, desde el punto de vista económico, se inicia un periodo donde el modelo que ya venía mal del siglo XX, a partir de mediados de los 70, y el golpe ahí, 36, así que está a mediados de los 70, es la confirmación de un proceso económico que se degradó por completo. Yo no sé si vos lo sabías, pero a partir de los 70, todos los planes económicos hasta el día de hoy han fracasado de manera abrupta. El plan de inflación cero de Helvar, que fue lanzado algunos años antes del golpe, terminó en el Rodrigazo, ya más cercano al golpe Sí. todavía. El plan de Martínez de Oz, ya con el gobierno militar, terminó en en la crisis de Martínez de Oz. El de Alfonsín terminó en hiperinflación, el de Menem terminó en el 2001-2002, de la Rúa fue un accidente ahí que fue un par de años, pero la bomba de tiempo se armó durante el gobierno de Menem. El plan de Néstor y Cristina terminaron en crisis en 2008 y también en 2015, al punto que le gana Macri en las elecciones. Mm. Ya más cercano en el tiempo, el de Macri termina en una crisis que lo deposita el kirchnerismo otra vez en el gobierno. Así que yo diría, el golpe para mí significa muchas cosas, pero todas feas, lamentablemente. Mirá qué interesante lo que vos decís, José Luis, que muchos de estos, vos agarrás a cualquier integrante del Frente de Todos, del kirchnerismo, te emparentan más a vos por tus ideas liberales con las políticas económicas de la dictadura que a cualquier otro sector. No dudaría en decir, Hugo Esper estaría de acuerdo con Martínez II. Lo dicen, de hecho. Bueno, sí, es típico. De cualquier problema que haya habido en la Argentina, en lugar de ser los que han gobernado la Argentina históricamente, son de los liberales, ¿no? Aclaro que yo cuando ocurre el golpe había nacido en el año 61, todavía no No, había no, no, cumplido no, nada 15 que ver años. no con tu No, ya lo participación, sé que sino vos con el no, acuerdo de ideas. ya lo Sí, sé sí, que vos no, pero sí. no, pero aparte además, si vamos a ser fríos y precisos en los números, en esta decadencia de medio siglo, ponele, te doy como que tenía algo liberal el plan económico de Martínez Dios del 79-80, la tablita. Ponele que algo de liberal tenían los 10 años de Menem. Son 12 años de 50, 38 años, acá no hubo ninguna política liberal y Argentina se siguió prendiendo fuego igual. Es más, yo te diría, el populismo o el no liberalismo tiene más culpa que el liberalismo de todos los desastres que han ocurrido. Para el que quiere discutir así con seriedad la historia, digamos, ¿no? Bueno, hoy Cristina habló y habló de economía, dijo que no podemos pagar la deuda. Dice, no la podemos pagar, queremos pagarla, pero no podemos pagarla. Bueno, después de señalar a toda la oposición, de castigarlos de toda manera, emparentarlos con la dictadura, algo que hace mucho el kirchnerismo, ¿no? Yo recién lo criticaba porque deberían revisar su propia historia también en algunos temas, pero al margen de esto, después de emparentar a varios dirigentes con la dictadura militar, dijo que había que abrir un acuerdo, por ejemplo, por el tema de deuda externa. ¿Cómo lo ves eso vos como un dirigente de la oposición? Mira, te lo contesto en manera muy simple. La deuda, la emisión de deuda pública ocurre cuando hay déficit fiscal. Si no hubiera déficit fiscal, si no hubiera más gasto público que ingresos, o sea que impuestos, no habría déficit. Y el nivel de gasto público y los impuestos se deciden en el Congreso. Así que la clase política a la cual pertenece Cristina Kirchner es la gran responsable de la destrucción de este país y por lo tanto de tener deuda y deuda externa al punto de que siempre tenemos problemas para pagar la deuda. Si Argentina es el único país que no puede salir de los defaults más allá de 10, 15 años. O sea, es un problema nuestro, evidentemente. Es un problema de como sociedad, digamos, que tenemos. Es un problema de que no podemos sacarnos de encima
a pesar de la montaña de impuestos que recauda el Estado y que ha transformado a los ciudadanos en verdaderos esclavos impositivos, en vez de no tener problemas de déficit fiscal como consecuencia de esa montaña de impuestos, el gasto público que fijan los políticos en el presupuesto todos los años es tan alto que siempre tenemos déficit, siempre tenemos deuda, y llega un momento que la deuda no nos podemos pagar. Así que si Argentina tiene un problema de deuda crónico, es culpa de una impresentable clase política, que es la que yo digo que es una clase política fracasada, y la gente, y ahora sí interpelo a la gente, debería empezar a aprovechar una elección legislativa para empezar a sacársela de encima, porque si no, Argentina va a seguir fracasando, y los fracasos no se miden ya con un pequeño fracaso. Argentina tiene la mitad de la población pobre y 2/3 de los chicos pobres. Acá los fracasos ya corremos el riesgo que nos vayan transformando en una sociedad pobre como una venezolana sin Maduro en 20 o 30 años. Bueno, así que Cristina es la responsable del desastre económico en el cual ha terminado este país, ¿no? Y de tener un problema vos pensás que esta convocatoria que de alguna manera que dijo Cristina, no sé si es una convocatoria oficial, porque el kirchnerismo es difícil, porque te dice, tenemos que acordar políticas en conjunto para que ver qué está dispuesto a ceder el kirchnerismo, ¿no? Porque generalmente nunca cede, impone. Yo lo veo muy difícil desde ese punto de vista. Pero la deuda pública es un problema en definitiva del tamaño del Estado. Bueno, que Cristina nos diga cuántos millones de ñoquis de sus militantes va a echar al Estado, eliminemos la coparticipación federal de impuestos para bajar el déficit y algún día bajar impuestos y dejar de ser esclavos impositivos a los argentinos. Discutamos las cosas en serio, no estupideces que hacemos con la deuda externa. La deuda la tenés que pagar. ¿Para qué te endeudas si no la vas a pagar? Es más, la deuda la fijan los políticos en el presupuesto cada vez que votan el presupuesto, que se hagan cargo. Acá lo que pasa, viste, que lamentablemente creemos que la deuda externa es una especie de ovni que vino de afuera en la cual nosotros no tenemos nada que ver. No, esto es responsabilidad nuestra, responsabilidad de nuestros políticos y de los políticos que nosotros votamos en cada elección, que Argentina tenga un problema de deuda que no puede solucionar. Claro. José Luis, ¿y cómo ves en este contexto, cómo ves al gobierno en general? Porque yo siempre digo, cada vez que tengo una entrevista en estos días, políticos del oficialismo, de la oposición, funcionarios, no funcionarios, analistas políticos, todos termino haciendo la misma pregunta. Podemos hablar de salida económica, de reactivación, podemos hablar de distintas recetas, vos tenés las tuyas, otros tienen otras, de propuestas. Ahora, para volver a la normalidad tenemos que sacarnos de encima el tema de la pandemia. Para sacarnos el tema del COVID tenemos que vacunar. Digo, tenemos que abocar nuestro ingenio, todas nuestras fuerzas a un plan de vacunación que nos pueda devolver a la normalidad. Y estamos fallando rotundamente en eso. Bueno, así como fracasamos antes en los testeos, motivo por el cual tuvimos una cuarentena eterna. El hecho que hayamos tenido una cuarentena eterna es porque no se testeó a nadie. El hecho que no se el hecho que todavía sigamos en algún lugar cuarentenados o con el peligro de un rebrote muy fuerte ahora que viene el frío, es como consecuencia no se vacuna a nadie. Es el mismo gobierno. El mismo gobierno que no vacuna a nadie, no testeó a nadie. Es lo mismo, es la misma lógica. Ahora, vos es una cosa, si contratáramos, nosotros no tenemos un avión de carga en Argentina, o si no lo tenemos no lo estamos usando, pero alquilate un par de aviones de carga y en lugar de traer de 300.000 vacunas, que no sé por qué en aviones de línea traen solo 300.000 vacunas cuando entran millones de vacunas, pero un avión de carga te trae entre 7 y 10 millones de vacunas por viaje. Lo que pasa es que van a buscar las vacunas, esto nadie lo dice, yo el otro día lo conté en La Nación, ¿no? Acá el problema es que, por ejemplo, a ver, nosotros en 8 viajes, en 8 vuelos a Moscú, trajimos 2,5 millones de vacunas. Chile en un solo vuelo trajo 4 millones de vacunas, o llevó a su país 4 millones en un solo vuelo. El problema es que estamos aferrados a un contrato con la Federación Rusa, con el Fondo de Inversión Rusa por la vacuna Sputnik, y nos están dando las vacunas que pueden, entonces vamos a buscar las que nos dan. Fíjate que ya en los últimos vuelos, José Luis, ni siquiera anuncian vamos a buscar tanta cantidad de vacunas. Van a ver qué les dan, porque eso es lo que está pasando. Le dan 300.000, vuelven con 300.000, le dan 400.000, esa cuenta gotas. Ahora, Daniel, ¿por qué motivo hay un contrato con la Federación Rusa y solo compramos la Sputnik? ¿Por qué? Porque no hubo acuerdo con laboratorios privados, José Luis. Solamente se hizo acuerdo con un Estado, con el de Rusia y con laboratorios estatales como es Sinopharm, que todavía están sin cumplir, que es China.
pero no tenemos acuerdo ni con Pfizer, ni con Moderna, ni con Johnson, no tenemos acuerdo con los privados. Eso es lo que tenemos que denunciar, y esa es la vergüenza, esa es la vergüenza. Evidentemente, sin ninguna duda, acá hay algo raro, ¿no? Donde la población importa mucho menos que un contratito donde debe haber cosas seguramente medias extrañas, ¿no? Eso es lo que hay que denunciar, y yo diría, a esta altura los argentinos en paz, pero deberíamos marchar contra esto, así no nos nos vamos a vacunar todos en el 2050 aproximadamente. Sí. Yo ya tengo casos de gente conocida, mayores de edad, que han salido, que luego de pedir el turno, les llega el turno, van al vacunatorio el día que le corresponde y no hay vacunas. A los viejitos los hacen volver a la casa con 85, 89, 90 años y pasan 10 días y no pasa nada, nadie lo vuelve a llamar. Es una vergüenza lo que está pasando. Pero acá bueno, fíjate, hoy se conoció, este dato es oficial, se conoció recién a través del monitor real de vacunación y transparencia que tiene el Ministerio de Salud, que cumplió un mes. La provincia de Buenos Aires está entre las 3 provincias que menos adultos mayores de 60 años ha vacunado. Solo el 13% de los adultos mayores de 60 años fueron vacunados. Quiere decir que no solo tenés pocas vacunas, sino que las pocas que usaste ya las usaste discrecionalmente, no seguiste el protocolo estricto que era vacunar a adultos mayores. Que acá hay varios planos, ¿no? Uno, a ver, yo creo que acá habría que interpelar claramente a la ministra de Salud y al ministro de Salud de la provincia en sus respectivos cámaras. La ministra de Salud de la Nación en el Congreso Nacional, en el caso de Goyana en la legislatura de la provincia, pero tiene que ser interpelada de qué es lo que pasa que no se vacuna a nadie, que muestren el contrato que han firmado de por qué no se firma con otros. Pero no puede ser que la población sea tratada siempre por este tipo de gobiernos como si fuera una basura directamente, donde no le importa la salud. Es un escándalo que acá encima que no tenemos vacunas haya vacunatorio VIP. A esa gente habría que hacerle renunciar, y aquel diputado y senador que tenga los anticuerpos sin que le corresponda haberse vacunado, por haberse vacunado, si tuvo el coronavirus otra cosa, pero si tiene los anticuerpos sin que pueda justificar por qué fue vacunado, hay que expulsarlo de la Cámara. Pero acá tiene que haber una avanzada fuerte de parte de la oposición sobre el gobierno con esto y de la sociedad también. Esto no puede ser. No puede ser lo que está pasando con la vacuna, porque es lo mismo que denunciamos nosotros con los test. Con los test no se testió a nadie, por eso no tenían otro antídoto, entre comillas, contra el virus que no fuera una cuarentena eterna, claro, que fundió a medio planeta. El hecho de que haya gente fundida y con la cabeza quemada es porque no se testió de manera masiva. Ahora, encima, después de habernos fundido económicamente, nos van a volver a fundir los pocos que quedaron sanos como consecuencia que no vas a poder sostener una cuarentena muy abierta sin vacunación masiva. Bueno, ahora esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo pensás que tiene que hacer el gobierno? Porque se habla de un rebrote. Ya los casos empezaron a subir, ¿eh? De a poco ya estamos teniendo 8.000, 9.000 casos. Todos los médicos epidemiólogos dicen, miren que se viene el rebrote, va a haber más contagios. Sin duda. Después del verano sucede esto. ¿Y qué hay que hacer con la economía? ¿Cómo hacer para convivir las restricciones y los cuidados con el rebrote? Porque países que están vacunando bien, como Chile, también tienen que tomar medidas restrictivas, ¿no? Sí, bueno, pero en nuestro caso las medidas restrictivas no van a ser más duras porque no está vacunando a nadie. Ahora, ¿quién aguanta una cuarentena otra vez larga y prolongada acá? O sea, ¿quién la cumple? Te pregunto, ¿quién la cumple? No creo que la pueda cumplir la gente. La gente no creo que la cumpla. Porque hay mucha gente que ha quedado, pero con el agua al cuello después de la cuarentena del año pasado. Si no se fundió, fue, pero de suerte. Entonces, acá podemos entrar en un problema serio. Si sigue sin vacunar a nadie, acá te explotan los contagios. Porque nos van a tratar de encerrar y la gente no lo va a aceptar a eso. Vamos a tener una convulsión social por culpa de esta situación, si no. ¿Qué crees que tiene que hacer el gobierno? Ustedes, me imagino, tienen equipos ahí en el Grupo Libertario para aportar una idea. ¿Qué debería hacer? ¿Cómo manejar el tema acá de un rebrote para que no se te caiga la economía? No, bueno, no tenía alternativa. O sea, si no vacunas a nadie, primero, vamos a decir, ¿qué es lo que deberías hacer? Vacunar de manera masiva. Ahora vamos a decir, tenemos un contrato, mira, romper el contrato y comprar vacunas. Así como inauguraste un vergonzoso estadio de fútbol en una ciudad, en una provincia pobre, ya casi miserable como Santiago del Estero, usé esa plata para comprar vacunas.
y realmente empatizar con la pobre gente que está fundida como consecuencia de la cuarentena eterna del año pasado. Vos no podés volver a encerrar a la gente, no la podés volver a ¿Es encerrar. posible que el gobierno no tenga dólares como para...? Porque yo tuve la posibilidad de entrevistar para una nota en La Nación a un funcionario del Ministerio de Salud de Chile que me decía, nosotros en julio ya hacíamos pagos adelantados a laboratorios para garantizarnos que una vez que estén aprobadas las vacunas lleguen a nuestro país. Me contó, y las vacunas están llegando, llegaron. Chile es el país que más vacunas tiene. En este momento hay 16 millones de vacunas en el territorio chileno y están esperando 20 millones más para lo que resta del año. 2 vacunas por cada habitante. Pero pagaron anticipadamente. Nosotros tenemos estos acuerdos con Rusia porque son acuerdos políticos y no hay que ir a poner la plata como hay que ponerla con los laboratorios privados. ¿Ese es el problema, José Luis? Sin duda que algo explica el problema. Yo creo que viniendo del kirchnerismo algún negociado hay, pero acá lo que es escandaloso es, habiendo puesto un impuesto a las grandes fortunas con el argumento de luchar contra el coronavirus, eso debería estar asignado 100% a la compra de vacunas, porque si no, otra vez vuelve a ocurrir lo de siempre. Te ponen una pistola en la cabeza del gobierno de turno para subir impuestos y la gente ya no da más de pagar impuestos, con el argumento de, en este caso, luchar contra una pandemia, y después la plata no se la usa para eso. Se la usa para, no sé, el ministerio, las reuniones, la diversidad de género, inaugurar el estadio de fútbol, y la salud de la gente no les importa a estos tipos. Entonces, si no hay plata es porque se la gastaron. Bueno, no sí, algo está pasando porque no puede ser que, recién hablábamos con un funcionario del Ministerio de Salud de Uruguay, estamos haciendo un recorrido toda la semana por los países de la región y la verdad que no tienen problema en acordar con los privados. Parece que encima te quieren decir que Pfizer no cerró con nosotros porque nos pidieron los hielos continentales. Digo, esas locuras que se les ocurre, esos versos, ¿viste? ¿Cómo te van a pedir por favor, claro, seamos serios. No tenés plata para comprar vacunas porque te gastaste la montaña de recaudación de impuestos que recaudás siempre, pero ni siquiera te evitaste de gastar en pavadas la nueva recaudación del nuevo impuesto a la herencia, o a las grandes fortunas. Una verdadera vergüenza. Te hago la última, José Luis, agradeciendo de ya tu tiempo en este feriado, que tiene que ver con lo que va a pasar el sábado en el Congreso de la Nación. Este proyecto de Sergio Massa de reformular las categorías, modificar el impuesto a las ganancias. He escuchado a algunos economistas que dicen, atención, que es tramposo, porque si bien algunos asalariados van a quedar exentos, van a empezar a pagar ganancias hasta los kioscos. O sea, hay algo, no sé si tuviste la posibilidad de analizarlo el proyecto. Sí, mira, pero acá hay un tema de fondo, podríamos entrar en los detalles, pero el tema de fondo también es, más allá de que yo creo que a esta altura un empleado en relación de dependencia debería empezar a pagar impuestos a la ganancia a partir de $1.000.000 por mes para arriba, no de 150.000 pesos. Eso es una verdadera vergüenza. Pero acá el punto conceptual es que la nueva demagogia de toda esta impresentable clase política que ha destruido el país, insisto, fracasaron totalmente a la luz del país que están dejando o que han dejado, es que no te dicen cómo van a financiar esa pérdida de recaudación. O sea, díganme qué gasto público van a bajar para financiar esa baja de recaudación, porque esa baja de recaudación es más déficit fiscal, es más deuda pública, más deuda externa, y por eso son los mismos que andan llorando por todos los rincones a ver qué hacemos con la deuda externa, ¿me entendés? Es una lógica muy perversa esta que está pasando, muy perversa, pero muy perversa. Te bajan un impuesto para después llevarte un problema con la deuda. Una locura total. Que no te digan qué gasto van a bajar para financiar el aumento de la baja de recaudación del impuesto a la ganancia. Cuando Kicillof no logra el cierre con los acreedores, cuando hay duda que el gobierno nacional puede pagar la deuda. No sé, vos sabías, por ejemplo, que el gobierno nacional este año tiene que pagar al fondo $5.000 millones y el año que viene 20.000. Mira, se dice que el Fondo Monetario va a hacer una emisión de DEX, que es su moneda, de $650.000 millones. Ahí hay algo le va a tocar a la Argentina y lo van a poder usar. Le toca algo así como 4.500 millones de ese fondo. Entonces van a poder usarlo, pero es este año nada más, es un one shot, es una vez y para siempre que te toca este saque. ¿Cómo va a ser para pagar el año que viene $20.000 millones? Y vos, en el año de elecciones, te mandás una baja de impuestos cuando necesitas pagar deuda a lo loco por lo que se endeudó el anterior gobierno, que es el mismo país, no es otro país, no, el mismo país que se endeudó. Una cosa muy, muy irresponsable, más allá que yo creo que vos querés en serio ayudar a la gente, pero
eliminar el impuesto a la ganancia de 1 millón de pesos por bajo por mes. Empleado en relación de dependencia, estoy hablando, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. José Luis Esper, dirigente opositor, economista, él es candidato a la presidencia, pasó por la 1110. Gracias, José Luis, por esta Abrazo interesante grande, charla en este feriado. Un fuerte abrazo.